¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no tener la fuerza que deberían tener? ¿Por qué, aun siendo una persona de fe, todavía te sientes distante de Dios, como si hubiera una pared invisible entre ustedes dos? ¿Y por qué tantos cristianos sinceros viven sintiéndose como mendigos espirituales, pidiendo migajas, cuando en realidad son hijos del Rey de Reyes? Y si te dijera que existe una palabra, una única palabra, que Jesús enseñó solo a sus discípulos más cercanos en momentos privados, lejos de las multitudes, y que esa palabra tiene el poder de transformar completamente tu vida espiritual ahora mismo? Una palabra tan revolucionaria que, cuando la comprendes y la declaras con autoridad, puertas que estaban cerradas por años se abren, bendiciones que parecían imposibles comienzan a fluir y tu identidad espiritual es completamente redefinida. Mira a tu alrededor. Existen cristianos que viven en dos mundos completamente diferentes. Por un lado, aquellos que aman a Dios sinceramente, oran todos los días, sirven fielmente, pero viven en una frustración constante porque sienten que sus oraciones no tienen el peso que deberían tener. Sus bendiciones llegan lento y por más que se esfuercen, parece que no logran romper hacia ese nivel de favor y autoridad espiritual que ven en otros. Por el otro lado, están aquellos que descubrieron este secreto que Jesús guardó para los momentos más íntimos con sus discípulos, y aun siendo personas sencillas, sus oraciones son respondidas rápidamente, caminan en una autoridad espiritual, natural, transforman cada desafío en una oportunidad de ver el poder divino y viven en un favor sobrenatural que hace que las personas pregunten: ¿cuál es el secreto de esta persona? No estás viendo este video por casualidad. En este exacto momento, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está preparando tu corazón para recibir una revelación que puede cambiar para siempre tu caminar con Dios. Esta no es una coincidencia, es un encuentro divino marcado en la eternidad para este momento específico de tu vida. Lo que voy a compartir en los próximos minutos es un secreto espiritual que la mayoría de los cristianos nunca descubre, aún después de décadas de fe. Es una verdad tan sencilla que puede parecer obvia, pero tan profunda que tiene el poder de romper generaciones de mentalidad religiosa limitada y establecerte en una nueva dimensión de relación con el Padre. Pon atención especial a los puntos 3 y 5 de esta revelación. En el punto 3, te voy a mostrar cómo tus propias palabras han creado prisiones invisibles a tu alrededor y cómo un simple cambio en la forma de hablar puede literalmente reescribir tu destino. Y en el punto 5, voy a revelar el protocolo exacto, cuándo, dónde y cómo declarar esta palabra secreta para activar su poder máximo en tu vida. Pero necesito ser honesto. Esta revelación no es para todos. Si estás satisfecho con una fe superficial, si no tienes sed real de intimidad con Dios, si prefieres mantener una relación formal y distante con el Creador, tal vez sea mejor parar aquí. Esta palabra es para quien tiene hambre de más, para quien sabe que fue creado para mucho más de lo que vive hoy, para quien está cansado de ver a otros caminar en favor mientras tú todavía luchas para romper espiritualmente. Al final de este video, te voy a guiar en una poderosa oración de activación que va a establecer esta palabra en tu corazón de una forma que cambiará para siempre cómo te relacionas con Dios. Ya he visto esta simple revelación transformar personas tímidas en gigantes espirituales, romper maldiciones familiares de generaciones, abrir puertas financieras que parecían soldadas y restaurar relaciones que estaban muertas. Si sientes que algo se está moviendo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: soy hijo de Dios,
Esta no es solo una frase, es una declaración profética que ya comenzará a romper mentalidades limitadas sobre quién realmente eres. Y por favor, si este mensaje ya está tocando tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. No hagas esto solo para apoyarme. Hazlo porque entiendes que cada like, cada suscripción es una semilla poderosa que ayudará a esta revelación a alcanzar a otros hijos de Dios que están viviendo como huérfanos espirituales. Hay alguien en este momento, tal vez contemplando renunciar a la fe, que necesita urgentemente este mensaje. Tu simple like puede ser el instrumento que Dios use para salvar la vida espiritual de alguien. Algo sobrenatural está sucediendo en este exacto momento. Mientras escuchas estas palabras, ángeles están siendo movilizados, cadenas espirituales están siendo rotas y una nueva identidad está siendo despertada en ti. Este no es un video común, es un momento divino preparado específicamente para tu transformación. Por eso te pido que te quedes hasta el final, cueste lo que cueste. Apaga las notificaciones del celular si es necesario. Aleja cualquier distracción. No permitas que nada robe esta palabra de tu corazón. El enemigo intentará 1000 maneras de distraerte en los próximos minutos, porque sabe que cuando descubras quién realmente eres, perderá todo poder sobre tu vida. ¿Estás listo para descubrir la palabra que Jesús susurró solo a sus discípulos más íntimos? La palabra que tiene poder para reescribir tu historia espiritual y establecerte en una nueva dimensión de autoridad en el reino de Dios. Punto 1. La palabra escondida que cambia tu identidad espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, cuando enseñó a los discípulos a orar, no comenzó con «Oh Dios Todopoderoso» o «Señor de los ejércitos»? ¿Por qué escogió una palabra tan sencilla, tan íntima, que muchos consideran hasta informal de más para dirigirse al Creador del universo? La mayor tragedia en la vida de muchos cristianos sinceros es que conocen a Dios como Señor, como Salvador, como Creador, pero nunca descubrieron que pueden conocerlo como Padre, no solo como un Padre distante y formal, sino como Papá. Y esa diferencia no es solo emocional. Redefine completamente tu nivel de autoridad espiritual y acceso a las bendiciones del reino. Cuando Jesús estaba solo con sus discípulos, lejos de las multitudes críticas y de los líderes religiosos que lo observaban, reveló algo revolucionario. En Marcos 14:36, durante su oración más angustiante en el Getsemaní, vemos a Jesús usar una palabra que escandalizaría a cualquier judío de la época: Abba, Padre. Abba es la palabra que un niño pequeño usaba para llamar a su padre. Sería como papá en nuestra cultura. Imagina la revolución que esto causó en la mente de los discípulos. Durante siglos, el pueblo judío apenas se atrevía a pronunciar el nombre de Dios, tanta era la reverencia y el temor. Y aquí estaba Jesús, el Hijo de Dios, tratando al Creador del universo con la intimidad de un niño que se sube al regazo del Padre. La neurociencia moderna descubrió algo fascinante sobre cómo las palabras que usamos moldean nuestra realidad emocional y mental. Los estudios muestran que cuando usamos lenguaje de intimidad y cercanía, nuestro cerebro libera sustancias químicas como la oxitocina, conocida como hormona del vínculo, que reduce la ansiedad, aumenta la confianza y fortalece sentimientos de seguridad. Jesús no solo enseñó una nueva forma de orar, nos dio una llave química y espiritual para experimentar paz y autoridad sobrenaturales. Pero aquí está el secreto que lo cambia todo. Cuando verdaderamente entiendes que puedes llamar al Dios Todopoderoso, Papá, tu posición en el reino cambia completamente. Dejas de ser un siervo pidiendo favor y te conviertes en un hijo reclamando su herencia.
Dejas de mendigar bendiciones y pasas a caminar en autoridad. Dejas de rogar por atención y descubres que ya tienes acceso total al corazón del Padre. Conocí la historia de María del Carmen, una señora de 52 años del interior de México que durante 30 años oró como una mendiga espiritual. Oh Señor, si es de tu voluntad, tal vez el Señor pueda ayudarme. Siempre oraba con miedo de molestar a Dios. Su vida era una constante lucha financiera, sus hijos vivían en rebeldía y cargaba un peso de culpa que la hacía sentir indigna de las bendiciones divinas. Todo cambió cuando durante una reunión de oración alguien le enseñó sobre Abba. Me explicaron que podía llamar a Dios Papá. Cuenta con lágrimas en los ojos. La primera vez que oré, Papá, necesito tu ayuda. Sentí algo que nunca había sentido. Sentí que estaba conversando con alguien que realmente me amaba, no con un juez distante. En 6 meses, María vio transformaciones que 30 años de oración educada no lograron producir. Sus deudas fueron pagadas a picentu. A través de oportunidades inesperadas, sus hijos comenzaron a buscar a Dios y una paz inexplicable se apoderó de su casa. Para experimentar esta transformación, comienza desde hoy mismo a cambiar el lenguaje de tus oraciones. En vez de Señor Dios, experimenta comenzar con papá o papito. Puede parecer extraño al principio. Generaciones de religiosidad formal crearon resistencia a esta intimidad, pero permítete ser un niño delante del Padre. Cuéntale tus problemas como un niño le cuenta al Padre. Pide ayuda con la confianza de quien sabe que es amado incondicionalmente. Cuando abrazas esta identidad de hijo, algo sobrenatural sucede. Tus oraciones ganan una autoridad natural. Dejas de suplicar y comienzas a conversar. Dejas de pedir permiso para ser bendecido y comienzas a recibir tu herencia. Dejas de vivir con miedo de no ser digno y pasas a caminar en la confianza de quien sabe que es amado. La palabra Abba no es solo un término cariñoso, es una llave de acceso. Es la diferencia entre tocar la puerta como extraño y entrar a casa porque vives ahí. Es la diferencia entre pedir favor y reclamar derechos. Es la diferencia entre religión y relación. Escribe ahora en los comentarios, Abba, mi papá. Este no es solo un ejercicio. Es el primer paso para restablecer tu verdadera identidad en el reino de Dios. Punto 2. ¿Por qué Jesús guardó esta enseñanza para momentos privados? ¿Ya te has dado cuenta de que Jesús tenía una forma diferente de enseñar cuando estaba con las multitudes y cuando estaba solo con sus discípulos? ¿Por qué contaba parábolas al pueblo, pero explicaba los misterios del reino solo a aquellos que estaban más cerca? ¿Y por qué aún hoy Dios revela sus secretos más profundos solo a quien está dispuesto a buscar intimidad real con Él? Existe un problema serio que afecta a muchos cristianos. Quieren las bendiciones de hijo, pero mantienen un corazón de multitud. Quieren las revelaciones profundas, pero no están dispuestos a pagar el precio de la intimidad. Quieren conocer los secretos del reino, pero prefieren quedarse en medio de la multitud espiritual donde es más cómodo y seguro. En Mateo 13, 10, 11, cuando los discípulos preguntaron a Jesús por qué hablaba en parábolas, la respuesta fue reveladora. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús no estaba siendo exclusivo o injusto. Estaba reconociendo una verdad espiritual. No todos están preparados para recibir ciertas revelaciones al mismo tiempo. La capacidad de comprender y aplicar verdades profundas viene de la cercanía y preparación del corazón. Piensa en cómo funciona en la vida natural. No enseñas matemáticas avanzadas a un niño que todavía está aprendiendo a sumar. No porque no ames al niño, sino porque necesita una base sólida primero.
De la misma forma, Dios trabaja con nosotros en capas de revelación, preparando nuestro corazón para verdades que podrían destruirnos si no estuviéramos listos. La psicología educacional comprueba esto a través del concepto de zona de desarrollo próximo. La idea de que aprendemos mejor cuando recibimos información que está apenas un poco más allá de nuestro nivel actual de comprensión. Si la información es muy básica, nos aburrimos. Si es muy avanzada, nos sobrecargamos. Dios, siendo el Maestro perfecto, sabe exactamente cuándo y cómo darnos cada revelación para nuestro máximo crecimiento. Lo que Jesús estaba haciendo, al guardar ciertas verdades para momentos privados, era proteger tanto la revelación como los corazones que la recibirían. La palabra Abba, en bocas equivocadas, podría haber sido usada para manipulación, presunción o rebelión religiosa. Pero en los corazones preparados de los discípulos que habían dejado todo para seguirlo, esa palabra se convirtió en una llave de transformación. Para entrar en esa dimensión de revelación privada, necesitas salir de la mentalidad de multitud y abrazar el corazón de discípulo. Esto significa crear momentos regulares de intimidad con Dios, no para pedir cosas, sino para conocerlo. Comienza reservando 15 minutos por día, a la misma hora, en el mismo lugar, para simplemente estar en la presencia de Dios. No necesita ser un tiempo perfecto o elocuente, necesita ser real y consistente. Durante ese tiempo, practica lo que llamo oración de hijo. Comienza siempre con papá o Abba y habla con Dios como un niño habla con el Padre, con sencillez, honestidad y confianza. Cuéntale sobre tu día, tus preocupaciones, tus sueños. Agradece por cosas específicas. Y muy importante, pasa tiempo solo adorando, reconociendo quién Él es. Cuando desarrollas esa intimidad consistente, algo extraordinario sucede. Dios comienza a confiarte revelaciones que no comparte con la multitud. Recibes direcciones específicas para tu vida, promesas personalizadas, estrategias divinas para tus desafíos. No porque seas mejor que otros, sino porque creaste espacio en tu corazón para esas verdades preciosas. La intimidad con Dios no es un privilegio de algunos escogidos. Es una invitación abierta para todos, pero solo experimentan esa cercanía aquellos que salen de la multitud y buscan el lugar secreto. Es ahí, lejos de las miradas y opiniones humanas, que Dios susurra los secretos que transforman vidas comunes en testimonios extraordinarios. El precio de la revelación siempre fue y siempre será la intimidad. Dios guarda sus mejores secretos para aquellos que guardan tiempo para Él. No por favoritismo, sino por sabiduría, porque solo corazones preparados por la intimidad pueden manejar verdades que tienen poder para cambiar destinos. ¿Qué secreto del reino perdiste por estar siempre en la multitud espiritual en vez de buscar el lugar de la intimidad? Punto 3. El poder profético de declarar tu verdadera identidad. ¿Ya te diste cuenta de que las palabras que salen de tu boca han creado la realidad que vives hoy? Que cada vez que dices no puedo, no merezco, Dios no me escucha, estás profetizando sobre tu propio futuro, y que existe una declaración tan poderosa que puede reescribir años de profecías negativas en cuestión de semanas. El mayor robo espiritual que sucede en la vida de muchos cristianos es que conocen su identidad en teoría, pero nunca la declaran con autoridad. Saben que son hijos de Dios en el papel, pero viven hablando como huérfanos. Saben que tienen derechos en el reino, pero piden bendiciones como mendigos. Y esa contradicción entre lo que saben y lo que declaran los mantiene presos a una realidad mucho menor de la que Dios planeó. En Romanos 8, 15, 16, Pablo revela algo extraordinario,
y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nota que Pablo no dice solo sabemos que somos hijos, dice que clamamos Abba, Padre. La declaración audible es parte esencial de la experiencia de filiación. Jesús mismo demostró este principio. En su primera tentación en el desierto, cuando Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, Jesús no se quedó en silencio. Declaró verdades de las Escrituras. Cuando resucitó a Lázaro, no oró silenciosamente, clamó en alta voz, Lázaro, sal fuera. La declaración audible activa poder espiritual de una forma que el pensamiento silencioso no logra. La neurociencia descubrió algo fascinante llamado neuroplasticidad dirigida por el lenguaje. Cuando hablamos algo repetidamente, creamos caminos neurales que literalmente reestructuran cómo nuestro cerebro procesa información y cómo nos vemos. Personas que practican afirmaciones positivas por 30 días muestran cambios mensurables en la actividad cerebral, aumentando áreas relacionadas con la autoconfianza y disminuyendo áreas ligadas al miedo y ansiedad. Esto confirma el principio bíblico de que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando declaras Abba Papá regularmente, no solo estás cambiando cómo te diriges a Dios, estás reprogramando tu identidad espiritual, estás rompiendo generaciones de mentalidad religiosa que te enseñaron a acercarte a Dios con miedo y distancia. Estás estableciendo una nueva realidad donde eres hijo amado, no siervo rechazado. Carmen Elisa, una maestra de 39 años, vivió esto en la práctica. Durante 15 años, sus oraciones siempre comenzaban con Señor, sé que no merezco, pero cargaba una culpa profunda por errores del pasado y sentía que necesitaba ganarse el derecho de ser escuchada por Dios. Sus oraciones eran largas, llenas de disculpas, pero vacías de autoridad. Oraba como alguien que estaba siendo juzgada, no como alguien que estaba conversando con el Padre. Cuenta, cuando Carmen aprendió sobre el poder de declarar Abba, decidió hacer un experimento de 40 días. Todos los días, durante 10 minutos por la mañana, declararía en voz alta, Abba, papá, soy tu hija amada. Me escuchas porque soy tu hija, no porque lo merezca. Tu gracia me da acceso a tu corazón. En los primeros días, las palabras parecían extrañas, hasta falsas, pero persistió. Alrededor del día 20 algo cambió dentro de mí. Realmente comencé a sentirme como hija, no como mendiga espiritual. Los cambios fueron rápidos. Oportunidades de trabajo que no buscó aparecieron. Relaciones familiares que estaban rotas comenzaron a sanarse. Y una paz que no sentía desde hacía años llenó su casa. Para activar ese poder profético en tu vida, comienza declarando tu identidad todos los días en voz alta. No solo pienses, habla. No solo creas, declara. Crea el hábito de comenzar cada día diciendo, Abba, papá, soy tu hijo, hija, tengo acceso a tu trono porque Jesús me dio ese derecho. Camino en autoridad porque llevo tu nombre. Cuando aparezcan situaciones difíciles, en vez de declarar el problema, declara tu identidad. En vez de decir, estoy quebrado, di, soy hijo del Dios que suple todas las necesidades. En vez de nadie me ama, declara, soy amado por el Padre Celestial. En vez de nunca lo voy a lograr, proclama, todo lo puedo porque mi Padre me fortalece. La declaración audible crea una atmósfera espiritual a tu alrededor. Los ángeles son activados, los demonios huyen, tu propia fe es fortalecida. Y más importante,
Comienzas a vivir no basado en las circunstancias que ves, sino en la identidad que declaras. Tus palabras no solo describen tu realidad, crean tu realidad. Cuando declaras Abba, papá, con autoridad y confianza, no solo estás orando diferente, estás profetizando una nueva identidad, un nuevo nivel de favor, una nueva dimensión de relación con Dios que transformará cada área de tu vida. Escribe en los comentarios ahora: declaro quién soy, hijo, hija del Rey. Esta no es solo una frase, es una profecía sobre tu futuro. Punto 4. La ciencia espiritual detrás de las declaraciones de fe. ¿Sabías que existe una ciencia espiritual detrás del poder de las palabras? Que cuando declaras verdades bíblicas en voz alta, activas no solo fuerzas espirituales, sino también cambios físicos en tu cerebro y en el ambiente a tu alrededor. Y que la palabra Abba lleva una frecuencia espiritual específica que rompe barreras que las oraciones tradicionales no logran romper. Muchos cristianos sinceros viven frustrados porque tratan la fe como algo puramente emocional o místico, sin entender que existe una ciencia divina detrás de las verdades espirituales. Oran esperando que tal vez algo suceda, en vez de declarar con la convicción de quien conoce leyes espirituales tan precisas como las leyes de la física. En Génesis 1:3, vemos el primer principio de la creación. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Dios no pensó la luz, la habló. No imaginó la creación, la declaró. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, no hizo una oración silenciosa. Clamó: Lázaro, sal fuera. El patrón bíblico es claro. Palabras habladas llevan poder creativo que los pensamientos silenciosos no poseen. Hebreos 11:3 revela algo extraordinario. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo físico fue creado a través de palabras habladas. Esto establece un principio fundamental. Las palabras tienen poder para crear realidades que aún no existen. Estudios recientes en física cuántica descubrieron que el sonido, especialmente la voz humana, crea vibraciones que pueden alterar la estructura molecular del agua. El científico japonés Masaru Emoto demostró que palabras positivas habladas sobre el agua crean cristales hermosos y armoniosos, mientras que palabras negativas crean formaciones distorsionadas y caóticas. Considerando que nuestro cuerpo es 70% agua, imagina el impacto de las palabras que hablas sobre ti mismo. Cuando declaras Abba Papá con fe y autoridad, no solo estás haciendo ruido, estás liberando una frecuencia espiritual que resuena con la misma naturaleza de Dios. Esta palabra lleva la vibración de la intimidad, del amor incondicional, de la aceptación total. Y esa frecuencia tiene poder para romper frecuencias contrarias de rechazo, miedo, culpa e indignidad que pueden haberse instalado en tu vida. La palabra Abba en arameo no es solo un término, es una expresión que sale del corazón, no de la mente. Por eso Jesús la usó en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Es una palabra que no puede ser hablada con religiosidad o formalidad. Solo puede ser declarada con el corazón de un niño que confía completamente en el Padre. Roberto Alejandro, un contador de 35 años, descubrió esto cuando su empresa quebró y perdió todo. Durante meses oraba con desesperación, pero eran oraciones llenas de miedo y acusación contra mí mismo, recuerda. Decía cosas como: Dios, arruiné todo, por favor ayúdame, o Señor, no sé si merezco, pero necesito un milagro. Sus oraciones estaban dominadas por la frecuencia del miedo y la culpa. Cuando Roberto aprendió sobre el poder de Abba, decidió cambiar completamente su forma de orar.
Comencé a declarar todos los días: Abba, papá, soy tu hijo. Me amas aún cuando fallo. Confío en que tienes un plan bueno para mi vida. Hacía estas declaraciones en voz alta, varias veces por día. Al principio parecía forzado, pero después de 2 semanas, algo cambió dentro de mí. El miedo fue sustituido por una paz que no podía explicar. En 3 meses, Roberto no solo consiguió un trabajo mejor del que tenía antes, sino también oportunidades de inversión que multiplicaron sus ingresos. Para aplicar esta ciencia espiritual en tu vida, comienza a usar Abba como tu frecuencia patrón de comunicación con Dios. Todas las mañanas, antes de hacer cualquier otra cosa, declara en voz alta: Abba, papá, este día te pertenece, soy tu hijo, hija y camino en tu protección y favor. Durante el día, cuando enfrentes desafíos, en vez de quejarte o entrar en pánico, declara: Abba, tú eres mayor que este problema. Confío en tu amor por mí. Practica lo que llamo baño de frecuencia. Pasa 10 minutos por día solo repitiendo Abba, papá, en diferentes tonos de gratitud, adoración y confianza. No pidas nada, solo deja que esa frecuencia de amor e intimidad llene el ambiente a tu alrededor. Descubrirás que tu propia energía espiritual cambia y las personas a tu alrededor comienzan a notar una diferencia en ti. Cuando entiendes que las palabras son semillas espirituales con poder creativo, dejas de hablar descuidadamente y comienzas a escoger cada declaración con sabiduría. Dejas de usar tu boca para profetizar problemas y pasas a declarar soluciones. Dejas de repetir mentiras del enemigo y comienzas a proclamar verdades del reino. La ciencia espiritual es sencilla. La frecuencia que más liberas a través de tus palabras es la realidad que más atraes a tu vida. Abba es la frecuencia del favor, de la protección, de la provisión, de la paz. Es la vibración del reino de Dios manifestada a través de una palabra que Jesús nos enseñó para transformar nuestra experiencia en la tierra. Punto 5. ¿Cómo y cuándo declarar esta palabra para máximo impacto? ¿Alguna vez has tratado de usar una llave en la cerradura equivocada y te frustraste porque no funcionó? Existe un momento correcto, una forma específica y un corazón preparado para que la palabra Abba libere su poder máximo en tu vida. Es cuando llegas al fin de ti mismo y clamas: Papá, te necesito, que las mayores intervenciones divinas suceden. Punto 6. Los bloqueos que impiden que esta revelación funcione. ¿Alguna vez has tratado de usar una nueva revelación espiritual y te frustraste porque no funcionó como esperabas? ¿Ya te preguntaste por qué la misma verdad que transforma la vida de algunas personas parece no tener efecto en la tuya? El problema no es con la revelación, son los bloqueos invisibles que impiden que penetre en tu corazón y produzca frutos. Existe una tragedia silenciosa en la vida de muchos cristianos. Coleccionan revelaciones poderosas, saben todas las verdades correctas, pueden hasta enseñar a otros sobre principios espirituales, pero sus propias vidas permanecen sin cambios. Esto sucede porque conocimiento sin remoción de bloqueos es como tratar de plantar semillas en tierra llena de piedras. La semilla es buena, pero el suelo no está preparado. Jesús enseñó esto claramente en la parábola del sembrador en 1900. Mateo 13. La misma semilla, que representa la palabra de Dios, produjo resultados completamente diferentes dependiendo del tipo de suelo donde cayó. El problema nunca fue la semilla, sino las condiciones del corazón que la recibió. El suelo pedregoso, espinoso o no preparado impedía que la semilla creara raíces y diera fruto. En Marcos 7:13, Jesús confrontó un bloqueo específico que impedía que las personas recibieran el poder de la palabra, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Tradiciones religiosas,
Formas de pensar que fueron pasadas de generación en generación pueden convertirse en barreras que bloquean revelaciones frescas de Dios. La neurociencia ha estudiado algo llamado sesgo de confirmación, nuestra tendencia natural de rechazar información que contradice nuestras creencias establecidas, aun cuando esa nueva información es verdadera y beneficiosa. Nuestro cerebro literalmente filtra revelaciones que no se alinean con nuestros patrones mentales existentes. Espiritualmente, esto explica por qué verdades poderosas a veces golpean y regresan sin penetrar en nuestro corazón. Existen 3 bloqueos principales que impiden que la revelación de Abba transforme tu vida. Bloqueo 1. Mentalidad de huérfano espiritual. Muchos cristianos fueron enseñados, directa o indirectamente, que deben acercarse a Dios con miedo, distancia y extrema formalidad. Crecieron en ambientes donde Dios era presentado más como juez severo que como padre amoroso. Esta mentalidad de huérfano hace que la palabra Abba parezca presuntuosa, irreverente o hasta peligrosa. Bloqueo 2. Culpa no resuelta. Algunas personas cargan culpas tan profundas que no logran aceptar que Dios las vea como hijos. Piensan, ¿cómo puedo llamar a Dios papá si hice tantas cosas malas? Esa culpa crea una barrera emocional que impide la intimidad necesaria para que la revelación funcione. Bloqueo 3. Miedo a la decepción. Muchos fueron heridos por figuras paternas humanas, padres ausentes, abusivos o decepcionantes. Inconscientemente proyectan esas experiencias negativas en Dios Padre. El miedo de ser decepcionados nuevamente les impide entregarse a la intimidad que Abba representa. Sergio Ramírez, un ingeniero de 47 años, enfrentó todos estos bloqueos. Mi padre me abandonó cuando tenía 8 años y crecí en la iglesia oyendo que Dios castiga a quien desobedece. Cuenta. Cuando oí sobre llamar a Dios Abba, algo dentro de mí rechazó la idea. Parecía demasiado peligroso confiar así. Sergio trató de usar la revelación, pero sin resolver los bloqueos. Las palabras salían vacías, sin poder. La transformación vino cuando Sergio decidió enfrentar sus bloqueos uno por uno. Primero, tuve que perdonar a mi padre terrenal y entender que Dios no es como él. Segundo, confesé todas las culpas que cargaba y acepté el perdón completo de Jesús. Tercero, tomé la decisión consciente de arriesgarme a confiar en Dios como Padre, aún con miedo de ser decepcionado. Después de remover esos bloqueos, cuando Sergio declaró Abba, papá por primera vez, se desplomó en lágrimas. Sentí un amor que nunca había experimentado. Era como si estuviera llegando a casa después de 47 años perdido. ¿Cómo remover tus bloqueos? 1. Identifica el bloqueo principal. ¿Cuál de las 3 barreras más resuena contigo? Ora pidiendo al Espíritu Santo que revele qué bloqueos necesitan ser removidos. 2. Confronta la mentira. Para cada bloqueo, identifica la mentira que está detrás. Mentalidad de huérfano dice, Dios es distante. Culpa dice, no merezco amor. Miedo dice, voy a ser decepcionado. 3. Declara la verdad. Sustituye cada mentira con una verdad bíblica específica. Dios me adoptó como hijo. Efesios 1:5. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Dios nunca me dejará ni me abandonará. Hebreos 13:5. 4. Practica la vulnerabilidad gradual. Comienza despacio. Es cuando llegas al fin de ti mismo y clamas, papá, te necesito, que las mayores intervenciones divinas suceden. Punto 6.
Los bloqueos que impiden que esta revelación funcione. ¿Alguna vez has tratado de usar una nueva revelación espiritual y te frustraste porque no funcionó como esperabas? ¿Ya te preguntaste por qué la misma verdad que transforma la vida de algunas personas parece no tener efecto en la tuya? El problema no es con la revelación, son los bloqueos invisibles que impiden que penetre en tu corazón y produzca frutos. Existe una tragedia silenciosa en la vida de muchos cristianos. Coleccionan revelaciones poderosas, saben todas las verdades correctas, pueden hasta enseñar a otros sobre principios espirituales, pero sus propias vidas permanecen sin cambios. Esto sucede porque conocimiento sin remoción de bloqueos es como tratar de plantar semillas en tierra llena de piedras. La semilla es buena, pero el suelo no está preparado. Jesús enseñó esto claramente en la parábola del sembrador en 1900, Mateo 13. La misma semilla que representa la palabra de Dios produjo resultados completamente diferentes dependiendo del tipo de suelo donde cayó. El problema nunca fue la semilla, sino las condiciones del corazón que la recibió. El suelo pedregoso, espinoso o no preparado impedía que la semilla creara raíces y diera fruto. En Marcos 7:13, Jesús confrontó un bloqueo específico que impedía que las personas recibieran el poder de la palabra, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Tradiciones religiosas, formas de pensar que fueron pasadas de generación en generación, pueden convertirse en barreras que bloquean revelaciones frescas de Dios. La neurociencia ha estudiado algo llamado sesgo de confirmación. Nuestra tendencia natural de rechazar información que contradice nuestras creencias establecidas, aun cuando esa nueva información es verdadera y beneficiosa. Nuestro cerebro literalmente filtra revelaciones que no se alinean con nuestros patrones mentales existentes. Espiritualmente, esto explica por qué verdades poderosas a veces golpean y regresan sin penetrar en nuestro corazón. Existen 3 bloqueos principales que impiden que la revelación de Abba transforme tu vida. Bloqueo 1. Mentalidad de huérfano espiritual. Muchos cristianos fueron enseñados, directa o indirectamente, que deben acercarse a Dios con miedo, distancia y extrema formalidad. Crecieron en ambientes donde Dios era presentado más como juez severo que como padre amoroso. Esta mentalidad de huérfano hace que la palabra Abba parezca presuntuosa, irreverente o hasta peligrosa. Bloqueo 2. Culpa no resuelta. Algunas personas cargan culpas tan profundas que no logran aceptar que Dios las vea como hijos. Piensan, ¿cómo puedo llamar a Dios papá si hice tantas cosas malas? Esa culpa crea una barrera emocional que impide la intimidad necesaria para que la revelación funcione. Bloqueo 3. Miedo a la decepción. Muchos fueron heridos por figuras paternas humanas, padres ausentes, abusivos o decepcionantes. Inconscientemente, proyectan esas experiencias negativas en Dios Padre. El miedo de ser decepcionados nuevamente les impide entregarse a la intimidad que Abba representa. Sergio Ramírez, un ingeniero de 47 años, enfrentó todos estos bloqueos. Mi padre me abandonó cuando tenía 8 años y crecí en la iglesia oyendo que Dios castiga a quien desobedece. Cuenta, cuando oí sobre llamar a Dios Abba, algo dentro de mí rechazó la idea. Parecía demasiado peligroso confiar así. Sergio trató de usar la revelación, pero sin resolver los bloqueos, las palabras salían vacías, sin poder. La transformación vino cuando Sergio decidió enfrentar sus bloqueos uno por uno. Primero, tuve que perdonar a mi padre terrenal y entender que Dios no es como él. Segundo, confesé todas las culpas que cargaba y acepté el perdón completo
de Jesús. Tercero, tomé la decisión consciente de arriesgarme a confiar en Dios como Padre, aún con miedo de ser decepcionado. Después de remover esos bloqueos, cuando Sergio declaró Abba, papá por primera vez, se desplomó en lágrimas. Sentí un amor que nunca había experimentado. Era como si estuviera llegando a casa después de 47 años perdido. ¿Cómo remover tus bloqueos? 1. Identifica el bloqueo principal. ¿Cuál de las 3 barreras más resuena contigo? Ora pidiendo al Espíritu Santo que revele qué bloqueos necesitan ser removidos. 2. Confronta la mentira. Para cada bloqueo, identifica la mentira que está detrás. Mentalidad de huérfano dice, Dios es distante. Culpa dice, no merezco amor. Miedo dice, voy a ser decepcionado. 3. Declara la verdad. Sustituye cada mentira con una verdad bíblica específica. Dios me adoptó como hijo. Efesios 1:5. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Dios nunca me dejará ni me abandonará. Hebreos 13:5. 4. Practica la vulnerabilidad gradual. Comienza despacio. Si Abba parece demasiado difícil, comienza con Padre querido y ve progresando. Lo importante es comenzar a romper la formalidad religiosa. 5. Busca sanidad interior. Si los bloqueos relacionados con figuras paternas son profundos, considera buscar ayuda de un consejero cristiano o líder espiritual maduro para trabajar esas heridas. Cuando remueves los bloqueos, la misma revelación que antes parecía no funcionar de repente, explota con poder en tu vida. Es como destapar un tubo. El agua estaba ahí todo el tiempo, pero algo impedía que fluyera libremente. La revelación de Abba no es solo una técnica espiritual, es una invitación a la relación. Y las relaciones solo funcionan cuando hay confianza, vulnerabilidad y corazón abierto. Remueve los bloqueos y descubrirás que el Padre Celestial estaba esperando por esa intimidad mucho más tiempo del que imaginas. ¿Qué bloqueo necesitas remover hoy para que Abba transforme tu vida de la forma que Dios planeó? Punto 7. Testimonios de vidas transformadas por esta palabra secreta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si realmente creyeras que el Creador del universo te ama como un padre ama a su hijo más querido? Si supieras en el fondo del corazón que tienes acceso directo al trono del Rey de Reyes solo por ser hijo de la casa. Las historias que voy a compartir no son coincidencias o exageraciones, son ejemplos reales de lo que sucede cuando alguien descubre el poder transformador de Abba. El mayor problema de muchos cristianos es que viven en pobreza de relación con Dios. Conocen sobre Él, pero no lo conocen a Él. Oran como extraños pidiendo favor, cuando podrían conversar como hijos reclamando herencia. Y esa diferencia no es solo emocional, cambia completamente los resultados que ves en tu vida espiritual, emocional, financiera y familiar. En Juan 1:12 encontramos una promesa revolucionaria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad aquí es exousia en griego, que significa autoridad legal, derecho, privilegio. Cuando descubres que eres hijo, no solo ganas un nuevo título, ganas nuevos derechos y autoridad en el reino de Dios. Y en 1 Juan 3:1, el apóstol revela su propia sorpresa con ese amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hasta Juan, el discípulo amado, se impresionaba con la realidad de esa filiación. Estudios psicológicos sobre autoestima e identidad muestran que personas que crecieron con figuras paternas presentes y amorosas desarrollan mayor resistencia emocional,
autoconfianza y capacidad de formar relaciones saludables. Cargan una base segura interna que las sostiene en momentos difíciles. Cuando descubres que Dios es tu Abba, ganas esa misma base segura, pero en dimensión sobrenatural. Testimonio 1. La viuda que descubrió que no estaba sola. María Fernanda, de 62 años, viuda hace 8 años, vivía en una soledad profunda. Sus hijos vivían lejos. Su pensión apenas pagaba las cuentas y pasaba días enteros sin hablar con nadie. Oraba todos los días, pero eran oraciones tristes, pidiendo que Dios me llevara para estar con mi marido. Cuenta con los ojos llorosos. Cuando María Fernanda aprendió sobre Abba en una reunión de oración, algo tocó profundamente su corazón. La primera vez que logré decir, Abba, papá, me siento tan sola, fue como si una presencia física llenara mi cuartito. Comenzó a conversar con Dios, como conversaba con su difunto marido, sobre el día, las preocupaciones, los pequeños detalles de la vida. En 3 meses, mi vida cambió completamente. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque ya no me sentía sola. Tenía un padre que me escuchaba, que se preocupaba hasta por el hecho de que no tuviera dinero para comprar un medicamento. María Fernanda comenzó a ser buscada por vecinas que notaron una alegría diferente en ella. Hoy lidera un grupo de viudas en su comunidad, todas aprendiendo a llamar a Dios Abba. Testimonio 2. El empresario que dejó de luchar solo. Joaquín Morales, dueño de una pequeña empresa de construcción, estaba al borde de la quiebra a los 38 años. 3 años de economía inestable habían destruido sus contratos y debía más de lo que podía pagar. Oraba pidiendo que Dios me diera fuerzas para continuar luchando, como si fuera una batalla que tenía que ganar solo. Explica. Cuando alguien le enseñó sobre orar como hijo, no como empleado de Dios, Joaquín inicialmente resistió. Parecía demasiado irrespetuoso, confiesa, pero en la desesperación decidió intentar. Comencé a orar. Abba, papá, soy tu hijo y necesito tu sabiduría para esta empresa. Ya no sé qué hacer. El primer cambio fue interno. Dejé de cargar el peso solo. Era como si tuviera un socio invisible que realmente se preocupaba por el éxito del negocio. En 6 meses, Joaquín no solo pagó todas las deudas, sino también consiguió 3 contratos grandes que establecieron su empresa en una nueva base. No fue magia, fue sabiduría. Comencé a tomar decisiones como alguien que tiene acceso al consejo del Padre, no como alguien que estaba desesperado y solo. Testimonio 3. La joven que rompió maldiciones familiares. Ana Lucía, de 24 años, cargaba un patrón familiar de relaciones destructivas. Su abuela, madre y 2 hermanas mayores se habían casado con hombres violentos o adictos. Era como si hubiera una maldición sobre las mujeres de nuestra familia, describe. Ana Lucía ya había terminado 2 relaciones abusivas y estaba empezando a creer que nunca encontraría un amor saludable. En una conferencia sobre identidad, Ana Lucía oyó por primera vez que podía llamar a Dios papá. Crecí sin padre. Entonces la idea de tener un Padre Celestial que me amaba me hizo llorar por horas. Comenzó a orar todos los días. Abba, papá, tú eres mi Padre verdadero. Enséñame cómo una hija amada debe ser tratada. La transformación fue impresionante. Comencé a ver mi valor a través de los ojos de un padre que me ama, no a través de los ojos de hombres que me usaban. Ana Lucía desarrolló estándares saludables, aprendió a decir no a relaciones tóxicas y 2 años después conoció a un hombre de carácter que la trata con el respeto que aprendió a exigir. Rompí una maldición de generaciones simplemente descubriendo que tengo un padre que me valora, el patrón común en todas las transformaciones.
Todos estos testimonios siguen el mismo patrón. Cuando la persona descubrió que podía relacionarse con Dios como Abba, tres cosas cambiaron inmediatamente. 1. Cambio de identidad. Dejaron de verse como víctimas de las circunstancias y comenzaron a verse como hijos amados de un Padre poderoso. 2. Cambio de autoridad. Sus oraciones ganaron una confianza nueva, porque los hijos piden diferente que los extraños. 3. Cambio de expectativa. Comenzaron a esperar favor, protección y provisión no como excepciones, sino como derechos de filiación. La palabra Abba no es una fórmula mágica, es una llave de relación. Cuando la usas con corazón sincero, no solo estás cambiando palabras, estás cambiando identidades. Y cuando tu identidad cambia, toda tu vida cambia junto. Escribe en los comentarios lo que más tocó tu corazón en estos testimonios y declara: yo también soy hijo, hija amado del Rey. Quiero sinceramente felicitarte por haber llegado hasta aquí. El simple hecho de que hayas permanecido hasta el final de esta revelación demuestra un hambre espiritual genuina y una apertura de corazón que ya te diferencia de la multitud. No fue por casualidad que escuchaste cada palabra de este mensaje. Fue un encuentro divino, orquestado por el mismo Espíritu Santo para este momento específico de tu jornada. Lo que compartimos hoy no fue solo una enseñanza bíblica más. Fue la revelación de un secreto que Jesús guardó para sus discípulos más íntimos, la palabra Abba, que tiene poder para redefinir completamente tu identidad espiritual y transformar cada área de tu vida. Esta única palabra puede ser la diferencia entre que vivas como huérfano espiritual mendigando favor o como hijo amado caminando en autoridad. Ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y volver a las oraciones formales y distantes que has hecho por años, continuando a vivir muy por debajo de lo que Dios planeó para ti. O puedes dar el paso de valor que miles ya dieron y abrazar esta nueva dimensión de relación con el Padre Celestial. Quiero invitarte ahora a la oración de activación que prometí al inicio. Esta no será una oración común. Será un momento de entrega donde conscientemente abrazarás tu identidad de hijo y establecerás Abba como tu nueva forma de relacionarte con Dios. Prepara tu corazón, cierra tus ojos si es posible y vamos juntos a dar este paso transformador. Abba, Papá Celestial, vengo delante de ti no como un extraño pidiendo favor, sino como tu hijo amado. Reconozco que durante mucho tiempo me relacioné contigo con miedo y distancia, cuando en realidad tú siempre me llamaste a la intimidad de hijo. Hoy renuncio a la mentalidad de huérfano que me hizo vivir como mendigo espiritual. Renuncio a las culpas que me hicieron sentir indigno de tu amor. Renuncio a los miedos que me impidieron confiar en ti como Padre. Abba, Papá, recibo hoy mi verdadera identidad. Soy tu hijo, soy tu hija. Tengo acceso a tu trono no por mérito, sino por derecho de filiación. Tengo autoridad en el reino porque llevo tu nombre. Tengo tu protección, tu provisión y tu favor, porque tú eres mi Padre. A partir de hoy, no oraré más como extraño, sino como hijo. No pediré favor como mendigo, sino reclamaré promesas como heredero. No viviré más con miedo al rechazo, porque sé que soy amado incondicionalmente. Abba, Papá, establezco hoy esta nueva forma de relacionarme contigo. Que la palabra Abba se vuelva natural en mis labios y real en mi corazón. Que esta identidad de hijo transforme cada área de mi vida, relaciones, finanzas, salud, propósito. Gracias porque me adoptaste como hijo. Gracias porque puedo llamarte papá. Gracias porque a partir de hoy todo es diferente.
en nombre de Jesús, que me dio el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Amén. Ya hiciste esta oración con sinceridad. Algo ya cambió en el mundo espiritual. Los ángeles fueron activados. Tu posición en el reino fue restablecida. Y el mismo Padre Celestial está sonriendo porque un hijo más volvió a casa. Quiero mucho saber cómo esta revelación te impactó. Comparte en los comentarios qué punto más tocó tu corazón, qué transformación estás esperando o cualquier testimonio que quieras compartir con nuestra familia espiritual. Tus comentarios no solo me animan a continuar este ministerio, sino que también fortalecen la fe de otros hermanos que están viendo. Si esta palabra fue una bendición para tu vida, te pido que compartas este video con por lo menos 3 personas que sabes que necesitan descubrir esta verdad. Piensa en alguien que vive luchando espiritualmente, que se siente distante de Dios, o que carga culpas que le impiden experimentar el amor del Padre. Tu compartir puede ser el instrumento que Dios use para transformar completamente la vida de esas personas. Y si todavía no formas parte de nuestra familia aquí en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de las notificaciones. Cada semana traemos revelaciones bíblicas profundas como esta, preparadas con el mismo cuidado y dependencia del Espíritu Santo. Te unes a una comunidad de personas que, como tú, tienen hambre de más de Dios y no se contentan con cristianismo superficial. Explora también los otros videos que ya están disponibles en el canal. Tenemos enseñanzas sobre sanidad interior, autoridad espiritual, prosperidad bíblica, relaciones restauradas y mucho más. Cada mensaje fue preparado con oración y ayuno, buscando traer revelaciones que realmente transforman vidas, no solo informan mentes. Que el Dios que te adoptó como hijo, que te ama con amor eterno y que nunca te dejará ni te abandonará, bendiga cada día de tu jornada. Que la palabra Abba se vuelva tan natural como respirar, y que esta nueva identidad de hijo amado transforme cada sueño en realidad y cada oración en testimonio. Recuerda, ya no eres huérfano espiritual, eres hijo del Rey, y los hijos del Rey no mendigan, heredan, no ruegan favor, caminan en autoridad, no viven con miedo, descansan en el amor del Padre. Ve en paz, hijo amado. Ve en autoridad, heredero del reino, y que el poder de Abba transforme tu vida de maneras que excedan todo lo que puedes pedir o imaginar. Quédate con Dios y hasta nuestro próximo encuentro transformador.